difícil de los animales y disuada a los compradores. Cualquiera que vea este tipo de quema en un país del tercer mundo o en China va a preguntarse, ¿por qué están destruyendo eso? No tiene sentido matar a un animal de 7 toneladas para hacer cosméticos, brazaletes, hacer sellos de goma. No te hace un ser especial, no es medicina. El valor económico de un elefante se estima en 1.6 millones de dólares a través del turismo, lo que significa que a lo largo de su vida cada animal genera 75 veces el valor de su marfil. Para Kenia, cuya economía se basa principalmente en el turismo de vida silvestre, la protección de la población de elefantes es una prioridad. El comercio de marfil fue prohibido por el derecho internacional en 1989. Sin embargo, en China, un kilo de colmillos en bruto se vende en más de $1,000. Se espera que jefes de Estado, celebridades y conservacionistas asistan a la quema de marfil para llamar la atención sobre los elefantes antes de que sea demasiado tarde. Y en más noticias, con éxito fue lanzado al espacio el cohete espacial Soyuz desde el nuevo cosmódromo ruso Vostochny. Esto alivia los temores de fracaso tras un primer intento fallido. Veamos. Así partía un cohete Soyuz desde el nuevo cosmódromo ruso Vostochny. El primer lanzamiento con éxito desde la base ubicada en el extremo oriental del país y que insumió miles de millones de dólares. Prevista inicialmente para el miércoles, la partida de la nave fue suspendida poco antes de la hora fijada por un paro automático, debido a un fallo de un cable, según la agencia espacial rusa Roscosmos, lo que provocó la crítica del presidente Vladimir Putin. Previamente el lanzamiento iba a ocurrir a finales de 2015, pero fue postergado varios meses. Rusia espera que Vostochny releve al cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, que Moscú alquila para lanzar los Soyuz, único modo de ir a la Estación Espacial Internacional. La nueva base es considerada la mayor obra de infraestructura del país. El lanzamiento exitoso busca marcar el renacimiento del sector espacial ruso luego de varios fracasos en los últimos años, incluyendo la pérdida de una nave mercante Progress y la falla de una lanzadera que debía poner en órbita un satélite mexicano de comunicaciones. Bien, hasta aquí estas noticias, son las 6:17 y seguimos con más aquí en BLM Noticias. Muchísimas gracias, Pedro. Nosotros tenemos que repasar los títulos más importantes de hoy. Lo hacemos a continuación. Por tercer día consecutivo continuarán los trabajos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en el relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Lo frágil del terreno impide realizar trabajos con libertad. 2 funcionarios del Ministerio de Gobernación dejan la cartera. Se trata de la tercera viceministra de Prevención de la Violencia, que renunció a su cargo, y del jefe de la Dirección General de Inteligencia, que fue destituido. La viceministra habría pedido plazas de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, según revela Canciller. El asesinato de 2 guatemaltecos se produce en Belice. Según versiones de Cancillería guatemalteca, el hecho sería aislado a los conflictos que se registran en la zona de adyacencia. En apariencia, los 2 fallecidos habrían participado en una fallida transacción de droga. Expresidente Otto Pérez Molina, con voz entrecortada, afirma que es injusto su encarcelamiento. Además, asegura que nunca recibió ni un centavo de alguna transacción anómala. Y ante la creciente medida en contra de pandillas que ha tomado el gobierno de El Salvador, fuerzas de seguridad del departamento de Jutiapa se enfocan en evitar que pandilleros emigren hacia Guatemala. Y en noticias internacionales, trabajadores y estudiantes franceses protestan en las calles en contra de la reforma laboral que beneficia a miles de empresas. Y Venezuela busca regresar a la normalidad tras los duros enfrentamientos que dejaron detenidos luego de los saqueos y protestas en Maracaibo ante el racionamiento de energía eléctrica. Ahí tenemos la información más importante, lo que está sucediendo en Guatemala y en el mundo, siempre se lo comentamos. Y también a continuación empezamos a conocer lo relevante en el mundo esta mañana, Crista, con estos diarios.
Gracias, compañeras. El recorrido internacional siempre de la mano de las portadas principales, y vamos ahora a Argentina a ver lo que dicen sus titulares. Báez pidió protección a gobierno, dice que amenazan a sus hijos. El empresario asegura que Melina y Luciana, sus dos hijas, y además Martín, uno de los varones, recibieron llamadas amenazantes con mucha información y precisión. Reclamó garantías para ellos y ayer que hubo 18 allanamientos más en sus propiedades en el Calafate. También destacan en su portada principal noticias del deporte. Boca, el triunfo clave de visitante. Allí se destaca que Paraguay, que venció 2-1 al Cerro Porteño y dio un paso importante para clasificar a los cuartos. Además, en temas nacionales de Argentina, incautan $2 millones de fútbol para todos. La hizo la jueza Servini y habrían sido desviados a una fundación del gremio de futbolistas. Estos son algunos de los titulares más importantes de Argentina esta mañana. Iniciamos con lo más relevante de las noticias internacionales. Decenas de personas que murieron en Alepo tras nuevos ataques de gobierno del presidente Bashar al-Assad a los rebeldes. La violencia en medio de la frágil tregua ha dejado a 180 fallecidos en una semana. Al menos 38 civiles murieron y decenas resultaron heridos tras nuevos episodios de violencia en la segunda ciudad más importante de Siria. Cohetes rebeldes y artillería golpearon barrios de Alepo en manos del gobierno, dejando al menos 18 civiles muertos, incluyendo 2 niños. Así lo afirmó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de monitoreo con base en Reino Unido. Por otra parte, bombardeos aéreos del régimen sobre distritos en manos rebeldes mataron a 20 civiles. Más de 180 personas murieron desde el viernes en una escalada de violencia en Alepo. Los ataques pusieron en aprietos a los rescatistas, que aún trabajaban para socorrer a las víctimas de los bombardeos del régimen la noche anterior, que golpearon un hospital. Entre los muertos se encontraba el único pediatra que aún atendía pacientes en las áreas rebeldes de la ciudad. Y en Francia, decenas de miles de trabajadores y estudiantes salieron en las calles para protestar contra una reforma laboral que consideran demasiado favorable a las empresas y las manifestaciones que se están desarrollando en un clima tenso. Esto ha dado lugar a brotes de violencia y aquí tenemos el reporte completo. Trabajadores y estudiantes volvieron a salir a las calles en Francia para protestar contra una reforma laboral que consideran demasiado favorable a las empresas. No es modificable ni negociable, debe ser retirada. Podría ser un paso atrás para los trabajadores de este país. Las manifestaciones se desarrollan en un clima tenso, que ha dado lugar a brotes de violencia, pese a un importante despliegue policial. La ley otorgaría más flexibilidad a las empresas para contratar y despedir a los trabajadores, en un país en el que el desempleo ronda el 10% y crece al 24% entre los jóvenes. Es el futuro de la juventud, el futuro de los trabajadores, el de mi padre que está desempleado, afecta a todos. Esta jornada de protestas se considera una prueba para medir la determinación de los opositores ante esta última gran reforma del gobierno del socialista François Hollande, a un año de las próximas elecciones presidenciales. Y en otros temas, protestas y saqueos se registraron en la ciudad de Maracaibo, al noreste de Venezuela, en medio del clima y malestar generado por la crisis eléctrica de este lugar y además también de la escasez y reducción de jornadas laborales. La cada vez mayor crisis eléctrica provoca malestares generalizados en Venezuela. Y sumada a la escasez, la situación ha dado paso a focos de violencia. Maracaibo, al noroeste, fue escenario de protestas y saqueos en un mercado popular y comercios de distinto tipo. Me llamaron, de verdad no me pude acercar porque de verdad que es un peligro, aparte de las calles como estaban, pues, pero bueno, esperemos en Dios que todo se solucione. El gobierno del presidente Maduro ordenó a las fuerzas de seguridad evitar desórdenes, que para las autoridades regionales son planificados. Delincuentes, aliados, integrados y la información que tengo, pagados por líderes de la extrema derecha, asaltan, roban, queman, como si eso ayudara en algo a resolver el problema del país. La administración pública venezolana está paralizada tras la orden del gobierno de trabajar solo lunes y martes para ahorrar energía. Hay apagones programados de 4 horas diarias en buena parte del país por 40 días. Los niños no tendrán clases los viernes y los centros comerciales y hoteles deberán generar su propia electricidad.
6:24 de la mañana. Más adelante estaremos destacando otros hechos del mundo acá en BLM Noticias. Gracias, Cristi. Nosotros tenemos que seguir con información esta mañana, información deportiva con Lorraine. Vamos con ella. Tenemos que continuar conociendo lo más relevante en los deportes también y colocamos en pantalla esta portada de Todo Deportes de Prensa Libre para conocer sus titulares. Dudan de los procesos. AFG analiza no someterse a controles. El reglamento antidopaje de la FIFA en su artículo 3 contempla que los jugadores están obligados a someterse a los controles. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y este fin de semana se realizará la penúltima fecha del torneo Clausura y en la misma Cobán Imperial, Malacateco y Municipal continuarán la lucha por no descender. Vamos a ver todos los detalles. Comunicaciones y Xelajú solventarán uno de los 3 juegos sabatinos de la penúltima fecha, el cual se disputará a partir de las 4 de la tarde en el estadio Cementos Progreso. Los blancos necesitan la victoria para asegurar en alto porcentaje su boleto para la fase final y ratificarlo en la última fecha. Xela ha tenido la peor temporada en la historia de torneos cortos y le costó 20 fechas salir del último lugar y buscarán en los últimos 2 juegos cerrar de forma digna. Cobán Imperial y Mictlán se medirán en el estadio Verapaz a partir de las 7 de la noche, encuentro donde ambos necesitan la victoria. Cobán, si consigue derrotar a los mitecos, se salva del descenso directo y condenaría a Universidad de Malacateco. Además, se pondría 2 puntos del equipo oriental. Deportivo Petapa y Universidad será el último juego nocturno del sábado, el cual se disputará a partir de las 8 de la noche en el estadio Julio Armando Cobar. Petapa, sus posibilidades de clasificar son mínimas y con la victoria prácticamente estaría condenando a cuadro sancarlista a la zona del descenso. El domingo, Marquense y Malacateco disputarán el Clásico de la Amistad a partir de las 11 de la mañana en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Marquense con la victoria prácticamente estaría asegurando su boleto para la fase final y de paso complicaría la suerte de su vecino en el tema del descenso. Guastatoya y Municipal se enfrentarán a las 2:30 de la tarde en el Estadio David Cordón Hichos. El subcampeón quiere hacer valer su localía y de paso dejarían vacante el segundo lugar del torneo. Además, el boleto directo a la semifinal se definiría hasta la última fecha. Suchitepeques y Antigua cierran la penúltima fecha del torneo Clausura, el encuentro a disputarse en el estadio Carlos Salazar Hijo. El líder es el único equipo que está clasificado para las semifinales y con la victoria ante el campeón podría ganar la fase de clasificación. Antigua matemáticamente aún puede lograr una plaza para la fase final, pero deberá derrotar a Suchi más combinación de resultados. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Información de los deportes que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. En nuestros siguientes bloques hablaremos del deporte nacional en otras disciplinas y también el deporte internacional. Será, pero mientras tanto hay que ir a las calles, ya Julio de León está muy bien ubicado. Vamos con nuestro compañero contándonos del amanecer de Guatemala y nuestra ciudad. Julio, muy buenos días. Adelante, por favor. ¡Feliz viernes! Claro que sí, compañeros, muy buenos días. Nosotros estamos ya ubicados en este primer punto para poderle informar a la gente qué es lo que sucede en las calles. Muy buenos días a todos los que amanecen junto a Viva la Mañana. Y bueno, les cuento que esto es la calzada Roosevelt. Sí, esta semana la hemos tomado específicamente para poder ir comentando qué es lo que sucede en este punto de la ciudad. Son 4 carriles que vienen desde el área de Misco hacia el Boulevard Liberación, que se encuentran congestionados en este momento y es debido a la hora pico. Tomemos en cuenta que hoy también es un fin de mes, día viernes, en donde definitivamente esto va a afectar la afluencia